impresionante. 9. El ave de nunca jamás. Lo último que oyó Peter antes de quedarse solo fue a las sirenas retirándose una tras otra a sus dormitorios submarinos. Estaba demasiado lejos para oír cómo se cerraban sus puertas, pero cada puerta de las curvas de coral donde viven hace sonar una campanita cuando se abre o se cierra, como en las casas más elegantes del mundo real, y sí que oyó las campanas. Las aguas fueron subiendo sin parar hasta tocarle los pies y para pasar el rato hasta que dieran el trago final, contempló lo único que se movía en la laguna. Pensó que era un trozo de papel flotante, quizás parte de la cometa y se preguntó distraído cuánto tardaría en llegar a la orilla. Al poco notó con extrañeza que sin duda estaba en la laguna con algún claro propósito, ya que estaba luchando contra la marea y a veces lo lograba y cuando lo lograba, Peter, siempre de parte del bando más débil, no podía evitar aplaudir. ¡Qué trozo de papel tan valiente! En realidad no era un trozo de papel. Era el ave de nunca jamás, que hacía esfuerzos denodados por llegar hasta Peter en su nido, moviendo las alas con una técnica que había descubierto desde que el nido cayó al agua, podía hasta cierto punto gobernar su extraña embarcación, pero para cuando Peter la reconoció estaba ya muy agotada. Había venido a salvarlo, a darle su nido, aunque tenía huevos dentro. La actitud del ave extraña bastante, porque aunque Peter se había portado bien con ella, también a veces la había martirizado. Me imagino que, al igual que la señora Darling y todos los demás, se había enternecido porque conservaba todos los dientes de leche. Le explicó a gritos por qué había venido y él le preguntó a gritos qué estaba haciendo allí, pero por supuesto ninguno de los dos entendía el lenguaje del otro. En las historias imaginarias las personas pueden hablar con los pájaros sin problemas y en este momento desearía poder fingir que esta es una historia de ese tipo y decir que Peter contestó con inteligencia al ave de nunca jamás, pero es mejor decir la verdad y solo quiero contar lo que pasó en realidad. Pues bien, no solo no podían entenderse, sino que además acabaron por perder la compostura. Quiero que te metas en el nido, gritó el ave, hablando lo más claro y despacio posible, y así podrás llegar a la orilla, pero estoy demasiado cansada para acercarlo más, así que tienes que tratar de nadar hasta aquí. ¿Qué estás graznando? Respondió Peter. ¿Por qué no dejas que el nido flote como siempre? Quiero que, dijo el ave y lo volvió a repetir todo. Entonces Peter trató de hablar claro y despacio. ¿Qué estás graznando? Y todo lo demás. El ave de nunca jamás se enfadó. Tienen muy mal genio. Pedazo de soquete, chilló, ¿por qué no haces lo que te digo? A Peter le dio la impresión de que lo estaba insultando y se arriesgó con acento agudo a replicar con vehemencia. Eso lo serás tú. Entonces, curiosamente, los dos soltaron la misma frase. Cállate, cállate. No obstante, el ave estaba decidida a salvarlos si podía y con un último y fenomenal esfuerzo arrimó el nido a la roca. Entonces levantó el vuelo, abandonando sus huevos, para hacer clara su intención. En ese momento por fin lo entendió él y agarró el nido y saludó dando las gracias al ave mientras ésta revoloteaba por encima. Sin embargo, no era por recibir su agradecimiento por lo que flotaba en el cielo, ni siquiera era para ver cómo se metía en el nido. Era para ver qué hacía con los huevos. Había dos grandes huevos blancos y Peter los cogió y reflexionó. El ave se tapó la cara con las alas, para no ver el fin de sus huevos, pero no pudo evitar atisbar por entre las plumas. No recuerdo si os he dicho que había un palo en la roca, clavado hacía mucho tiempo por unos bucaneros para marcar el lugar donde estaba enterrado un tesoro. Los niños habían descubierto el reluciente botín y cuando tenían ganas de travesura se dedicaban a lanzar lluvias de moidores, diamantes, perlas y monedas de cobre a las gaviotas, que se precipitaban sobre ellos creyendo que era comida y luego se alejaban volando, rabiando por la faena que les habían hecho. El palo seguía allí y en él había colgado Stark su sombrero, un encerado hondo e impermeable, de ala muy ancha. Peter metió los huevos en este sombrero y lo echó al agua. Flotaba perfectamente. El ave de nunca jamás se dio cuenta al instante de lo que pretendía y le soltó un chillido de admiración y, ¡ay! Peter graznó mostrando su acuerdo. Luego se metió en el nido, colocó en él el palo como un mástil y colgó su camisa como vela. En ese mismo momento el ave bajó volando hasta el sombrero y una vez más se posó confortablemente sobre sus huevos. Se fue a la deriva en una dirección y Peter se alejó flotando en otra, ambos soltando gritos de júbilo. Por supuesto, cuando Peter llegó a tierra varó su embarcación en un lugar donde el ave pudiera encontrarla fácilmente, pero el sombrero funcionaba tan bien que ésta abandonó el nido. Este fue flotando a la deriva hasta hacerse trizas y Starkey llegaba a menudo a la orilla de la laguna y, lleno de amargura, contemplaba al ave sentada en su sombrero.
Como ya no volveremos a verla, puede que merezca la pena comentar que ahora todos los pájaros de nunca jamás construyen sus nidos de esa forma, con una ala ancha en la que toman el aire los polluelos. Hubo gran alegría cuando Peter llegó a la casa subterránea casi tan pronto como Wendy, a quien la cometa había llevado de un lado a otro. Cada uno de los chicos tenía una aventura que contar, pero quizás la aventura más grande de todas fuera que se les había pasado con mucho la hora de irse a la cama. Esto los envalentonó tanto que intentaron diversos trucos para conseguir quedarse levantados aún más tiempo, tales como pedir vendas, pero Wendy, aunque se regocijaba de tenerlos a todos de nuevo en casa sanos y salvos, estaba escandalizada por lo tarde que era y exclamó: a la cama, en un tono que no quedaba más remedio que obedecer. Sin embargo, al día siguiente estuvo cariñosísima y les puso vendas a todos y estuvieron jugando hasta la hora de acostarse a andar cojeando y llevar el brazo en cabestrillo. 10. El hogar feliz. Una consecuencia importante de la escaramuza de la laguna fue que los Pieles Rojas se hicieron sus amigos. Peter había salvado a Tigridia de un horrible destino y ahora no había nada que sus bravos y ella no estuvieran dispuestos a hacer por él. Se pasaban toda la noche sentados arriba, vigilando la casa subterránea y esperando el gran ataque de los piratas que evidentemente ya no podía tardar mucho en producirse. Incluso de día rondaban por ahí, fumando la pipa de la paz y con el aire más amistoso del mundo. Llamaban a Peter el Gran Padre Blanco y se postraban ante él y esto le gustaba muchísimo, por lo que realmente no le hacía ningún bien. El Gran Padre Blanco, les decía con aires de grandeza, mientras se arrastraban a sus pies, se alegra de ver que los guerreros picaninis protegen su tienda de los piratas. Yo, Tigridia, replicaba la hermosa muchacha. Peter Pan salvarme, yo buena amiga suya. Yo no dejar que piratas hacerle daño. Era demasiado bonito para rebajarse de tal forma, pero Peter pensaba que se lo debía y respondía con tono de superioridad. Está bien. Peter Pan ha hablado. Siempre que decía Peter Pan ha hablado, quería decir que ahora ellos se tenían que callar y ellos lo aceptaban humildemente con exactitud, pero no eran ni mucho menos tan respetuosos con los demás chicos, a quienes consideraban unos bravos corrientes. Les decían, ¿qué tal? Y cosas así. Lo que fastidiaba a los chicos era que daba la impresión de que a Peter esto le parecía lo correcto. En el fondo Wendy los compadecía un poco, pero era un ama de casa demasiado leal para escuchar quejas contra el padre. Papá sabe lo que más conviene, decía siempre, fuera cual fuera su propia opinión. Su propia opinión era que los Pieles Rojas no deberían llamarlas Qua. Ya hemos llegado a la noche que sería conocida entre ellos como la noche entre las noches, por sus aventuras y el resultado de estas. El día, como si estuviera reuniendo fuerzas calladamente, había transcurrido casi sin incidentes y ahora los Pieles Rojas envueltos en sus mantas se encontraban en sus puestos de arriba, mientras que, abajo, los niños estaban cenando, todos menos Peter, que había salido para averiguar la hora. La manera de averiguar la hora en la isla era encontrar al cocodrilo y entonces quedarse cerca de él hasta que el reloj diera la hora. Daba la casualidad de que esta cena era un té imaginario y estaban sentados alrededor de la mesa, engullendo con glotonería y, la verdad, con toda la charla y las recriminaciones, el ruido, como dijo Wendy, era absolutamente ensordecedor. Claro que a ella no le importaba el ruido, pero no estaba dispuesta a tolerar que se pegaran y luego se disculparan diciendo que Lelo les había empujado del brazo. Había una norma establecida por la que jamás debían devolverse los golpes durante las comidas, sino que debían remitir el motivo de la disputa a Wendy levantando cortésmente el brazo derecho y diciendo, quiero quejarme de fulanito, pero lo que normalmente ocurría era que se olvidaban de hacerlo o lo hacían demasiado. Silencio, gritó Wendy cuando les hubo dicho por enésima vez que no debían hablar todos al mismo tiempo. ¿Te has bebido ya la calabaza, presuntuoso, mi amor? No del todo, mamá, dijo presuntuoso, después de mirar una taza imaginaria. Ni siquiera ha empezado a beberse la leche, cortó avispado. Esto era acusar y presuntuoso aprovechó la oportunidad. Quiero quejarme de avispado, exclamó rápidamente. Pero John había levantado la mano primero. Sí, John, ¿puedo sentarme en la silla de Peter, ya que no está? John, sentarte en la silla de papá, se escandalizó Wendy. Por supuesto que no. No es nuestro padre de verdad, contestó John. Ni siquiera sabía cómo se comporta un padre hasta que yo se lo enseñé. Aquello era protestar. Queremos quejarnos de John, gritaron los gemelos. Lelo levantó la mano. Era con tanta diferencia el más humilde de todos, en realidad el único humilde, que Wendy era especialmente cariñosa con él. Supongo, dijo Lelo con timidez, que yo no podría hacer de papá, ¿verdad? No, Lelo. Una vez que Lelo empezaba, lo cual no ocurría muy a menudo, seguía como un tonto.
Ya que no puedo ser papá, dijo torpemente, no creo que tú me dejaras ser el bebé, ¿verdad, Michael? No, no me da la gana, soltó Michael. Ya estaba en su cesta. Ya que no puedo ser el bebé, dijo Lelo, cada vez más torpe, ¿creéis que podría ser un gemelo? Claro que no, replicaron los gemelos, es dificilísimo ser gemelo. Ya que no puedo ser nada importante, dijo Lelo, ¿os gustaría verme hacer un truco? No, replicaron todos. Entonces por fin lo dejó. En realidad no tenía ninguna esperanza, dijo. Las odiosas acusaciones se desataron de nuevo. Presuntuoso está tosiendo en la mesa. Los gemelos han empezado con frutos de mamey. Rizos está comiendo rollos de tapa y batatas. Avispado está hablando con la boca llena. Quiero quejarme de los gemelos. Quiero quejarme de Rizos. Quiero quejarme de Avispado. Dios mío, exclamó Wendy. Estoy convencida de que a veces los hijos son más un problema que una bendición. Les dijo que recogieran y se sentó en la cesta de la labor. Como de costumbre, un montón de calcetines y todas las rodillas agujereadas. Wendy, protestó. Michael, soy demasiado grande para una cuna. Tengo que tener a alguien en una cuna, dijo ella casi con aspereza, y tú eres el más pequeño. Es de lo más hogareño tener una cuna en casa. Mientras cosía se pusieron a jugar a su alrededor, formando un grupo de caras alegres y piernas y brazos danzantes. Iluminados por aquella romántica lumbre. Había llegado a convertirse en una escena muy familiar en la casa subterránea, pero la estamos contemplando por última vez. Se oyó una pisada arriba y os aseguro que Wendy fue la primera en reconocerla. Niños, oigo los pasos de vuestro padre. Le gusta que lo recibáis en la puerta. Arriba, los pieles rojas estaban arrodillados ante Peter. Vigilad bien, valientes, he dicho. Y luego, como tantas otras veces, los alegres niños lo sacaron a rastras de su árbol. Como tantas otras veces, pero ya nunca más. Había traído nueces para los chicos así como la hora exacta para Wendy. Pero, los estás malcriando, ¿sabes? Dijo Wendy con la baba caída. Sí, mujer, dijo Peter, colgando su rifle. Fui yo quien le dijo que a las madres se las llama mujer, le susurró Michael a Rizos. Quiero quejarme de Michael, dijo Rizos al instante. El primer gemelo se acercó a Peter. Papá, queremos bailar. Pues baila, baila, jovencito, dijo Peter, que estaba de muy buen humor. Pero queremos que tú bailes. En realidad Peter era el mejor bailarín de todos ellos, pero fingió escandalizarse. Yo. Pero si ya no estoy para esos trotes. Y mamá también. ¿Cómo? Exclamó Wendy, yo, madre de toda esta caterva de chiquillos, que me ponga a bailar. Pero en un sábado por la noche, insinuó. Presuntuoso. En realidad no era sábado por la noche, aunque podría haberlo sido, ya que hacía tiempo que habían perdido la cuenta de los días, pero siempre que querían hacer algo especial decían que era sábado por la noche y entonces lo hacían. Claro, que es sábado por la noche, Peter dijo Wendy, cediendo. Unas personas de nuestra posición, Wendy. Pero es solo delante de nuestra propia prole. Cierto, cierto. Así que se les dio permiso para bailar, aunque primero debían ponerse el pijama. Bueno, mujer, le dijo Peter a Wendy en una parte, calentándose junto al fuego y contemplándola mientras ella remendaba un talón, no hay nada más agradable para ti y para mí por la noche, cuando las faenas del día han acabado, que descansar junto al fuego con los pequeños cerca. Es bonito, Peter, ¿verdad? Dijo Wendy, enormemente complacida. Peter, creo que, Rizos ha sacado tu nariz, pues Michael se parece a ti. Ella se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Querido Peter, dijo con una familia tan grande, como es lógico, ya no estoy tan bien como antes, pero no deseas cambiarme, ¿verdad? No, Wendy. Claro que no deseaba un cambio, pero la miró inquieto, parpadeando, sabéis. Como si no estuviera seguro de estar despierto o dormido. Peter, ¿qué te pasa? Estaba pensando, dijo él, un poco asustado. Es mentira que yo sea su padre, ¿verdad? Oh, sí, dijo Wendy remilgadamente. Es que, continuó él como excusándose, ser su padre de verdad me haría sentirme tan viejo. Pero son nuestros, Peter, tuyos y míos. Pero no de verdad, ¿no, Wendy? Preguntó angustiado. Si no lo deseas, no, replicó ella y oyó claramente el suspiro de alivio que soltó él. Peter, le preguntó, tratando de hablar con voz firme, ¿cuáles son tus sentimientos concretos hacia mí? Los de un hijo fiel, Wendy. Me lo figuraba, dijo ella y fue a sentarse al otro extremo de la habitación. Qué rara eres, dijo él, francamente desconcertado, y Tigridia es igual. Dice que quiere ser algo mío, pero no mi madre. No, claro que no, replicó Wendy con tremendo énfasis. Ahora ya sabemos por qué tenía prejuicios contra los pieles rojas. Entonces, ¿qué? Eso no lo debe decir una dama.
Pues muy bien, dijo Peter, algo molesto. A lo mejor me lo dice Campanilla. Sí, Campanilla te lo dirá, contestó Wendy con desprecio. No tiene modales. Entonces Campanilla, que estaba en su tocador, escuchando a escondidas, chilló algo con insolencia. Dice que le encanta no tener modales, tradujo Peter. De pronto se le ocurrió una idea. ¿A lo mejor Campanilla quiere ser mi madre? Cretino, gritó Campanilla enfurecida. Lo decía tan a menudo que a Wendy no le hizo falta traducción. Casi estoy de acuerdo con ella, soltó. Wendy. Imaginaos, Wendy hablando con brusquedad. Pero ya había sufrido mucho y no tenía la menor idea de lo que iba a pasar antes de que terminara la noche. Si lo hubiera sabido no habría hablado con brusquedad. Ninguno de ellos lo sabía. Quizás fue mejor no saberlo. Su ignorancia les dio una hora más de felicidad y como iba a ser su última hora en la isla, alegrémonos de que tuviera 60 minutos. Cantaron y bailaron en pijama. Era una canción deliciosamente horripilante en la que fingían asustarse de sus propias sombras. Qué poco sospechaban que bien pronto se les echarían encima unas sombras ante las que se encogerían con auténtico temor. Qué baile tan divertidísimo y cómo se empujaban en la cama y fuera de ella. Era más bien una pelea de almohadas que un baile y cuando se terminó, las almohadas se empeñaron en volver a ello una vez más, como compañeros que saben que puede que jamás se vuelvan a ver, que historias se contaron, antes de que fuera la hora del cuento de Buenas noches de Wendy. Incluso Presuntuoso trató de contar un cuento aquella noche, pero el principio era tan enormemente aburrido que incluso él mismo se quedó horrorizado y dijo con tristeza. Sí, es un principio aburrido. Mirad, hagamos como que es el final. Y entonces por fin se metieron todos en la cama para escuchar el cuento de Wendy, el que más les gustaba, el que Peter aborrecía. Por lo general cuando se ponía a contar este cuento él se iba de la habitación o se tapaba los oídos con las manos y posiblemente si esta vez hubiera hecho una de estas cosas, puede que todavía estuvieran en la isla. Pero esta noche se quedó en su asiento y veremos lo que sucedió. 11. El cuento de Wendy. A ver, escuchad, dijo Wendy, acomodándose para el relato, con Michael a los pies y 7 chicos en la cama. Había una vez un señor. Yo preferiría que fuera una señora, dijo. Rizos. Y yo que fuera una rata blanca, dijo. Avispado. Silencio, los reprendió su madre. También había una señora y... Oh, mamá, exclamó el primer gemelo. ¿Quieres decir que también hay una señora, verdad? No está muerta, ¿verdad? Oh, no. ¿Cómo me alegro de que no esté muerta? Dijo Lelo. ¿No te alegras, John? Claro que sí. ¿No te alegras, avispado? Bastante. ¿No os alegráis, gemelos? Nos alegramos. Dios mío, suspiró Wendy. A ver si hacemos menos ruido, exclamó Peter, dispuesto a que las cosas le fueran bien a Wendy, por muy espantoso que le pareciera el cuento a él. El señor, continuó Wendy, era el señor Darling y ella era la señorita Darling. Yo los conocía, dijo John, para fastidiar a los demás. Yo creo que los conocía, dijo Michael no muy convencido. Estaban casados, ¿sabéis? Explicó Wendy, ¿y qué os imagináis que tenían? Ratas blancas, exclamó Avispado con gran inspiración. No. Qué misterio, dijo Lelo, que se sabía el cuento de memoria. Calla, Lelo. Tenían 3 descendientes. ¿Qué son descendientes? Bueno, pues tú eres uno, gemelo. ¿Oyes eso, John? Soy un descendiente. Los descendientes no son más que niños, dijo John. Dios mío, suspiró Wendy. Veamos, estos 3 niños tenían una fiel niñera llamada Nana, pero el señor Darling se enfadó con ella y la ató en el patio y por eso los niños se escaparon volando. ¡Qué historia tan buena!, dijo Avispado. Se escaparon volando, continuó Wendy. Al país de nunca jamás, donde están los niños perdidos. Eso es lo que yo pensaba, interrumpió Rizos emocionado. No sé cómo, pero eso es lo que yo pensaba. Oh, Wendy, exclamó Lelo, ¿se llamaba Lelo alguno de los niños perdidos? Sí, así es. Estoy en un cuento. Hurra, estoy en un cuento, Avispado. Silencio. Bueno, quiero que penséis en lo que sintieron los desdichados padres al ver que todos sus niños se habían escapado. Ay, gimieron todos, aunque en realidad no estaban pensando ni lo más mínimo en lo que sentían los desdichados padres. Imaginaos las camas vacías. Ay, es tristísimo, dijo el primer gemelo alegremente. No me imagino que pueda acabar bien, dijo el segundo gemelo, ¿y tú, avispado? Estoy preocupadísimo. Si supierais lo maravilloso que es el amor de una madre, les dijo Wendy en tono de triunfo, no tendríais miedo. Había llegado ya a la parte que Peter aborrecía. A mí sí que me gusta el amor de una madre, dijo Lelo, golpeando a Avispado con una almohada. ¿A ti te gusta el amor de una madre, Avispado?
Ya lo creo, dijo Avispado, devolviéndole el golpe. Veréis, dijo Wendy complacida, nuestra heroína sabía que la madre dejaría siempre la ventana abierta para que sus niños regresaran volando por ella, así que estuvieron fuera durante años y se lo pasaron estupendamente. ¿Llegaron a volver? Ahora, dijo Wendy, preparándose para el esfuerzo más delicado, echemos un vistazo al futuro. Y todos se giraron de la forma que hace que los vistazos al futuro resulten más fáciles. Han pasado los años y ¿quién es esa señora de edad indeterminada que se apea en la estación de Londres? Oh, Wendy, ¿quién es? Exclamó, avispado, tan emocionado como si no lo supiera. Puede ser, sí, no, es, la bella Wendy. Oh, ¿y quiénes son los dos nobles y orondos personajes que la acompañan, ahora ya hechos hombres? Pueden ser Johnny. Michael, sí, oh, mirad, queridos hermanos, dice Wendy, señalando hacia arriba, ahí sigue la ventana. Abierta. Ah, ahora nos vemos recompensados por nuestra fe sublime en el amor de una madre. De forma que subieron volando hasta su mamá y su papá y no hay pluma que pueda describir la feliz escena, sobre la que corremos un velo. Eso era un cuento y se sentían tan satisfechos con él como la bella narradora. Es que todo era como debía ser. Nos escabullimos como los seres más crueles del mundo, que es lo que son los niños, aunque muy atractivos, y pasamos un rato totalmente egoísta y cuando necesitamos atenciones especiales regresamos noblemente a buscarlas, seguros de que nos abrazarán en lugar de pegarnos. Efectivamente, tan grande era su fe en el amor de una madre que pensaban que podían permitirse ser un poco más crueles. Pero había alguien que tenía más claras las cosas y cuando Wendy terminó soltó un sordo gemido. ¿Qué te pasa, Peter? Exclamó ella, corriendo hasta él, creyendo que estaba enfermo. Lo palpó solícita más abajo del pecho. ¿Dónde te duele, Peter? No es esa clase de dolor, replicó Peter lúgubremente. Entonces, ¿de qué clase es? Wendy, estás equivocada con respecto a las madres. Se agruparon asustados a su alrededor, tan alarmante era su inquietud y con total franqueza él les contó lo que hasta entonces había mantenido oculto. Hace mucho tiempo, dijo, yo creía como vosotros que mi madre me dejaría la ventana abierta, así que estuve fuera durante lunas y lunas y lunas y luego regresé volando, pero la ventana estaba cerrada, porque mamá se había olvidado de mí y había otro niño durmiendo en mi cama. No estoy seguro de que esto fuera cierto, pero Peter lo creía y los asustó. ¿Estás seguro de que las madres son así? Sí. Así que esta era la verdad sobre las madres. Las muy canallas. Aún así es mejor tener cuidado y nadie sabe tan deprisa como un niño cuándo debe ceder. Wendy, vámonos a casa, gritaron Johnny. Michael al tiempo. Sí, dijo ella, abrazándolos. No será esta noche, ¿verdad? Preguntaron perplejos los niños perdidos. Sabían en lo que llamaban el fondo de su corazón que uno puede arreglárselas muy bien sin una madre y que solo son las madres las que piensan que no es así. Ahora mismo, replicó Wendy decidida, pues se le había ocurrido una idea espantosa. A lo mejor mamá está ya de medio luto. Este temor le hizo olvidarse de lo que debía de estar sintiendo Peter y le dijo en tono bastante cortante. Peter, te ocupas de hacer los preparativos necesarios. Si es lo que deseas, replicó él con la misma frialdad que si le hubiera pedido que le pasara las nueces. Ni decirse un, siento perderte. Si a ella no le importaba la separación, él, Peter, le iba a demostrar que a él tampoco. Pero, por supuesto, le importaba mucho y estaba tan lleno de ira contra los adultos, quienes, como de costumbre, lo estaban echando todo a perder, que nada más meterse en su árbol tomó a propósito aliento en inspiraciones cortas y rápidas a un ritmo de unas 5 por segundo. Lo hizo porque hay un dicho en el país de nunca jamás según el cual cada vez que uno respira, muere un adulto y Peter los estaba matando en venganza lo más deprisa posible. Después de haber dado las instrucciones necesarias a los Pieles Rojas regresó a la casa, donde se había desarrollado una escena indigna durante su ausencia. Aterrorizados ante la idea de perder a Wendy, los niños perdidos se habían acercado a ella amenazadoramente. Será peor que antes de que viniera, gritaban. No la dejaremos marchar. Hagámosla prisionera. Eso, atadla. En tal apuro un instinto le dijo a cuál de ellos recurrir. Lelo, gritó, te lo ruego. ¿No es extraño? Recurrió a Lelo, el más tonto de todos. Sin embargo, Lelo respondió con grandeza. Porque en ese momento dejó su estupidez y habló con dignidad. Yo no soy más que Lelo, dijo, y nadie me hace caso. Pero al primero que no se comporte con Wendy como un caballero inglés le causaré serias heridas. Desenvainó su acero y en ese instante Lelo brilló con luz propia. Los demás retrocedieron intranquilos. Entonces regresó Peter y se dieron cuenta al momento de que él no los apoyaría. Jamás obligaría a una chica a quedarse en el país de nunca jamás en contra de su voluntad.
Wendy dijo, paseando de un lado a otro. Les he pedido a los Pieles Rojas que te guíen a través del bosque, ya que volar te cansa mucho. Gracias, Peter. Luego, continuó con el tono tajante de quien está acostumbrado a ser obedecido. Campanilla te llevará a través del mar. Despiértala, avispado. Avispado tuvo que llamar 2 veces antes de obtener respuesta, aunque Campanilla llevaba ya un rato sentada, en la cama escuchando. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves? Fuera, gritó. Tienes que levantarte, Campanilla, le dijo. Avispado, y llevar a Wendy de viaje. Por supuesto. Campanilla le había encantado enterarse de que Wendy se iba, pero estaba más que decidida a no ser su guía y así lo expresó con un lenguaje aún más insultante. Luego fingió haberse dormido de nuevo. Dice que no le da la gana, exclamó. Avispado, horrorizado ante tal insubordinación, por lo que Peter se acercó severo al aposento de la joven. Campanilla, espetó, si no te levantas y te vistes ahora mismo abriré las cortinas y todos te veremos en néglige. Esto le hizo saltar al suelo. ¿Quién ha dicho que no me iba a levantar? Gritó. Entretanto los chicos contemplaban muy tristes a Wendy, que ya estaba equipada para el viaje con John y Michael. Para entonces se sentían abatidos, no solo porque estaban a punto de perderla, sino además porque les parecía que iba a encontrarse con algo agradable a lo que ellos no habían sido invitados. Como de costumbre la novedad los atraía. Atribuyéndoles unos sentimientos más nobles, Wendy se ablandó. Queridos, dijo, si queréis venir conmigo estoy casi segura de que puedo hacer que mi padre y mi madre os adopten. La invitación iba dirigida especialmente a Peter, pero cada chico pensaba exclusivamente en sí mismo y al momento se pusieron a dar saltos de alegría. ¿Pero no pensarán que somos muchos? Preguntó avispado a medio salto. Oh, no, dijo Wendy, calculando rápidamente, simplemente habrá que poner unas cuantas camas en el salón. Se pueden tapar con biombos en días de visita. Peter, ¿podemos ir?, exclamaron todos suplicantes. Daban por supuesto que si ellos se iban él también se iría, pero la verdad es que les importaba muy poco. Así es como los niños están siempre dispuestos, cuando aparece una novedad, a abandonar a sus seres queridos. Está bien, replicó Peter sonriendo con amargura e inmediatamente corrieron a recoger sus cosas. Y ahora, Peter, dijo Wendy, pensando que ya lo había arreglado todo, voy a darte tu medicina antes de que te vayas. Le encantaba darles medicinas y sin duda les daba demasiadas. Naturalmente, no era más que agua, pero la servía de una calabaza y siempre agitaba la calabaza y contaba las gotas, lo cual le daba cierta categoría medicinal. En esta ocasión, sin embargo, no le dio a Peter esta dosis, pues nada más prepararla, le vio una expresión en la cara que la desanimó. Prepara tus cosas, Peter, exclamó, temblando. No, contestó él, fingiendo indiferencia, yo no voy con vosotros, Wendy. Sí, Peter. No. Para demostrar que su marcha lo iba a dejar impasible, se puso a brincar por la habitación, tocando alegremente su cruel flauta. Ella tuvo que ir detrás de él, aunque resultara bastante poco digno. Para encontrar a tu madre, dijo engatusadora. Pero si Peter había tenido alguna vez una madre, ya no la echaría de menos. Podía arreglárselas muy bien sin una. Había pensado sobre ellas y solo recordaba sus defectos. No, no, le dijo a Wendy terminantemente, a lo mejor dice que soy mayor y yo solo quiero ser siempre un niño y divertirme. Pero, Peter, no. Y por eso hubo de decírselo a los demás. Peter no viene. Que Peter no venía. Lo miraron sin comprender, con el palo echado al hombro y en cada palo un petate. Lo primero que pensaron fue que sí. Peter no iba probablemente habría cambiado de opinión con respecto a dejarlos marchar. Pero él era demasiado orgulloso para eso. Si encontráis a vuestras madres, dijo lúgubremente, espero que os gusten. El gran cinismo de sus palabras les causó una sensación incómoda y casi todos empezaron a dar muestras de inseguridad. Después de todo, delataban sus expresiones, ¿acaso no eran unos tontos por quererse marchar? Bueno, bueno, exclamó Peter, nada de escenas. Adiós, Wendy. Y le ofreció la mano alegremente, como si realmente tuvieran que irse ya, porque él tenía algo importante que hacer. Ella tuvo que cogerle la mano, ya que no daba señales de preferir un dedal. Te acordarás de cambiarte la ropa interior, ¿verdad, Peter? Dijo, sin prisas por dejarlo. Siempre había sido muy particular con lo de la ropa interior. Sí. ¿Y te tomarás la medicina? Sí. No parecía que hubiera nada más que decir y se hizo un silencio tenso. Sin embargo, Peter no era de los que se derrumban delante de la gente. ¿Estás preparada, Campanilla?, exclamó. Sí. Pues muestra el camino. Campanilla subió disparada por el árbol más cercano,
Pero nadie la siguió, ya que fue en ese momento cuando los piratas desataron su tremendo ataque sobre los Pieles Rojas. Arriba, donde todo había estado tranquilo, el aire se llenó de alaridos y del choque de las armas. Abajo, había un silencio total. Las bocas se abrieron y se quedaron abiertas. Wendy cayó de rodillas, pero tendió los brazos hacia Peter. Todos los brazos estaban tendidos hacia él, como si de pronto un viento los hubiera llevado en esa dirección. Le rogaban sin palabras que no los abandonara. En cuanto a Peter, tomó su espada, la misma con la que creía haber matado a Barbacoa, y sus ojos relampaguearon con el ansia de batalla. 12. El rapto de los niños. El ataque pirata había sido una total sorpresa. Una buena prueba de que el desaprensivo Garfio lo había llevado a cabo deshonestamente, pues sorprender a los Pieles Rojas limpiamente es algo que no entra en la capacidad del hombre blanco. Según todas las leyes no escritas sobre la guerra salvaje, siempre es el Piel Roja el que ataca, y con la astucia propia de su raza lo hace justo antes del amanecer, hora en la que sabe que el valor de los blancos está por los suelos. Los blancos, entre tanto, han levantado una tosca empalizada en la cima de aquel terreno ondulado, a cuyos pies discurre un riachuelo, ya que estar demasiado lejos del agua supone la destrucción. Allí esperan el violento ataque, los inexpertos aferrando sus revólveres y haciendo crujir ramitas, mientras que los veteranos duermen tranquilamente hasta justo antes del amanecer. A través de la larga y oscura noche, los exploradores salvajes se deslizan, como serpientes, por entre la hierba sin mover ni una brizna. La maleza se cierra tras ellos tan silenciosamente como la arena por la que se ha introducido un topo. No se oye ni un ruido, salvo cuando sueltan una asombrosa imitación del aullido solitario de un coyote. Otros bravos contestan al grito y algunos lo hacen aún mejor que los coyotes, a quienes no se les da muy bien. Así van pasando las frías horas y la larga incertidumbre resulta tremendamente agotadora para el rostro pálido que tiene que pasar por ella por primera vez, pero para el perro viejo esos espantosos gritos y esos silencios aún más espantosos no son sino una indicación de cómo está transcurriendo la noche. Garfio sabía tan bien que este era el sistema habitual que no se le puede disculpar por pasarlo por alto alegando que lo desconocía. Los Piccaninnis, por su parte, confiaban sin reservas en su sentido del honor y todos sus actos de esa noche presentan un claro contraste con los de él. No dejaron de hacer nada que no fuera consecuente con la reputación de su tribu. Con esa agudeza de los sentidos que es al mismo tiempo el asombro y la desesperación de los pueblos civilizados, supieron que los piratas estaban en la isla desde el momento en que uno de ellos pisó un palo seco, y al cabo de un rato increíblemente corto comenzaron los aullidos de coyote. Cada palmo de terreno entre el punto donde Garfio había desembarcado a sus fuerzas y la casa de debajo de los árboles fue examinado sigilosamente por bravos que llevaban los mocasines calzados del revés. Solo encontraron una única colina con un riachuelo a los pies, de forma que Garfio no tenía elección. Aquí debía instalarse y esperar hasta justo antes del amanecer. Ya que todo estaba organizado de esta forma con astucia casi diabólica, el grueso principal de los Pieles Rojas se arropó en sus mantas y con esa flemática actitud que para ellos es la quinta esencia de la hombría se sentaron en cuclillas encima del hogar de los niños, aguardando el frío momento en que tendrían que sembrar la pálida muerte. En este lugar, soñando, aunque bien despiertos, con las exquisitas torturas a las que los someterían al amanecer, fueron sorprendidos los confiados salvajes por el traicionero Garfio. Según los relatos facilitados después por aquellos de los exploradores que escaparon a la carnicería, no parece que se hubiera detenido siquiera en la colina, aunque es seguro que debió verla bajo aquella luz grisácea. No parece que en ningún momento se le pasara por la astuta cabeza la idea de esperar a ser atacado, ni siquiera aguardó a que la noche estuviera casi acabada. Siguió adelante sin otros principios que los de entrar en batalla. ¿Qué otra cosa podían hacer los desconcertados exploradores, siendo como eran maestros en todas las artes de la guerra menos esta, sino trotar indecisos tras él? Exponía N12 fatalmente, mientras soltaban una patética imitación del aullido del coyote. Alrededor de la valiente Tigridia había una docena de sus guerreros más resueltos y de pronto vieron a los pérfidos piratas que se les echaban encima. Cayó entonces de sus ojos el velo a través del cual habían contemplado la victoria. Ya no torturarían a nadie en el poste. Ahora los esperaba el paraíso de los cazadores. Lo sabían, pero se portaron como dignos hijos de sus padres. Incluso entonces tuvieron tiempo de agruparse en una falange que habría resultado difícil de romper si se hubieran levantado deprisa, pero esto no les estaba permitido por la tradición de su raza. Está escrito que el noble salvaje jamás debe expresar sorpresa en presencia del blanco. Aunque la repentina aparición de los piratas debía de haber resultado horrible para ellos.
Se quedaron quietos un momento, sin mover un solo músculo, como si el enemigo hubiera llegado por invitación. Y solo entonces, habiendo mantenido la tradición valientemente, tomaron las armas y el aire vibró con el grito de guerra, pero ya era demasiado tarde. No es nuestro cometido describir lo que más fue una matanza que una lucha. Así perecieron muchos de la flor y nata de la tribu de los Pickaninnies. Pero no murieron sin ser en parte vengados, pues con Lobo Flaco cayó Alf Mason, que ya no volvería a perturbar el Caribe, y entre los que mordieron el polvo se encontraba Geo, Scurry, Chas, Turley y el alsaciano Fogerty. Turley cayó bajo el tomahawk del terrible Pantera, que finalmente se abrió paso entre los piratas con Tigridia y unos pocos que quedaban de la tribu. ¿Hasta qué punto tiene Garfio la culpa por su táctica en esta ocasión? Es algo que toca decidir a los historiadores. De haber esperado en la colina hasta la hora correcta, probablemente sus hombres y él habrían sido destrozados y a la hora de juzgarlo es justo tener esto en cuenta. Lo que quizás debería haber hecho era informar a sus adversarios de que se proponía seguir un método nuevo. Por otra parte, esto, al eliminar el factor sorpresa, habría inutilizado su estrategia, de modo que toda la cuestión está sembrada de dificultades. Uno no puede al menos reprimir cierta admiración involuntaria por el talento que había concebido un plan tan audaz y por la cruel genialidad con que se llevó a cabo. ¿Cuáles eran sus propios sentimientos hacia sí mismo en aquel momento de triunfo? Mucho habrían deseado saberlo sus perros, cuando, mientras jadeaban y limpiaban sus sables, se agrupaban a una discreta distancia de su garfio y escudriñaban con sus ojos de hurón a este hombre extraordinario. En su corazón debía de latir el júbilo, pero su cara no lo reflejaba, siempre un enigma oscuro y solitario, estaba apartado de sus seguidores tanto en cuerpo como en alma. La tarea de la noche aún no había terminado, pues no eran los Pieles Rojas a quienes había venido a destruir. Estos no eran más que las abejas que había que ahuyentar para que él pudiera llegar a la miel. Era a Pan a quien quería, a Pan, a Wendy y a su banda, pero sobre todo a Pan. Peter era un niño tan pequeño que uno no puede por menos de extrañarse ante el odio de aquel hombre hacia él. Cierto, había echado el brazo de Garfio al cocodrilo, pero ni siquiera esto, ni la vida cada vez más insegura a la que esto condujo, debido a la contumacia del cocodrilo, explican un rencor tan implacable y maligno. Lo cierto es que, Peter tenía un algo que sacaba de quicio al capitán pirata. No era su valor, no era su atractivo aspecto, no era. No debemos andarnos con rodeos, pues sabemos muy bien lo que era y no nos queda más remedio que decirlo. Era la arrogancia de Peter. Esto le crispaba los nervios a Garfio, hacía que su garra de hierro se estremeciera y por la noche lo atosigaba como un insecto. Mientras Peter viviera, aquel hombre atormentado se sentiría como un león enjaulado en cuya jaula se hubiera colado un gorrión. El problema ahora era cómo bajar por los árboles, o cómo hacer que bajaran sus perros. Los recorrió con ojos ansiosos, buscando a los más delgados. Ellos se removían inquietos, ya que sabían que no tendría el menor escrúpulo en empujarlos hacia abajo con una estaca. Entretanto, ¿qué es de los chicos? Los hemos visto cuando el primer choque de armas, convertidos, como si dijéramos, en estatuas de piedra, boquiabiertos, apelando a Peter con los brazos extendidos y volvemos a ellos cuando sus bocas se cierran y sus brazos caen a los lados. El infernal estruendo de encima ha cesado casi tan repentinamente como empezó, ha pasado como una violenta ráfaga de viento, pero ellos saben que al pasar ha decidido su destino. ¿Qué bando había ganado? Los piratas, que escuchaban con avidez ante los huecos de los árboles, oyeron cómo cada chico hacía esa pregunta y, ay, también oyeron la respuesta de Peter. Si han ganado los Pieles Rojas, dijo, tocarán el tam-tam. Esa es siempre su señal de victoria. Ahora bien, Smee había encontrado el tam. Tam y en ese momento estaba sentado en él. Jamás volveréis a oír el tam, Tam masculló, aunque en tono inaudible, claro, ya que se había exigido estricto silencio. Con asombro por su parte Garfio le hizo señas para que tocara el tam, tam y poco a poco Smee fue comprendiendo la horrenda maldad de la orden. El muy simple probablemente jamás había admirado tanto a Garfio. 2 veces golpeó Smee el instrumento y luego se detuvo a escuchar regocijado. El tam, tam. Oyeron gritar a Peter los bellacos, una victoria india. Los desafortunados niños respondieron con un grito de júbilo que sonó como música en los negros corazones de arriba y casi al instante volvieron a despedirse de Peter. Esto desconcertó a los piratas, pero todos sus otros sentimientos estaban dominados por un regocijo malvado ante la idea de que el enemigo estaba a punto de subir por los árboles. Se sonrieron satisfechos los unos a los otros y se frotaron las manos. Rápido y en silencio Garfio dio sus órdenes. Un hombre en cada árbol y los demás dispuestos en una fila a 2 yardas de distancia. 13. ¿Creéis en las hadas?
Cuanto antes nos libremos de este espanto, mejor. El primero en salir de su árbol fue Rizos. Surgió de él y cayó en brazos de Checo, que se lo lanzó a Smee, que se lo lanzó a Starkey, que se lo lanzó a Bill Jukes, que se lo lanzó a Noodler, y así fue pasando de uno a otro hasta caer a los pies del pirata negro. Todos los chicos fueron arrancados de sus árboles de esta forma brutal y varios de ellos volaban por los aires al mismo tiempo, como paquetes lanzados de mano en mano. A Wendy, que salió la última, se le dispensó un trato distinto. Con irónica cortesía Garfio se descubrió ante ella y, ofreciéndole el brazo, la escoltó hasta el lugar donde los demás estaban siendo amordazados. Lo hizo con tal donaire, resultaba tan enormemente distingué, que se quedó demasiado fascinada para gritar. Al fin y al cabo, no era más que una niña. Quizás sea de chivatos revelar que por un momento Garfio la dejó extasiada y solo la delatamos porque su desliz tuvo extrañas consecuencias. De haberse soltado altivamente, y nos habría encantado escribir esto sobre ella, habría sido lanzada por los aires como los demás y entonces Garfio probablemente no habría estado presente mientras se ataba a los niños y si no hubiera estado presente mientras se los ataba no habría descubierto el secreto de Presuntuoso y sin ese secreto no podría haber realizado al poco tiempo su sucio atentado contra la vida de Peter. Fueron atados para evitar que escaparan volando, doblados con las rodillas pegadas a las orejas y para asegurarlos el pirata negro había cortado una cuerda en 9 trozos iguales. Todo fue bien hasta que llegó el turno de Presuntuoso, momento en que se descubrió que era como esos fastidiosos paquetes que gastan todo el cordel al pasarlo alrededor y no dejan cabos con los que hacer un nudo. Los piratas le pegaron patadas enfurecidos, como uno pega patadas al paquete, aunque para ser justos habría que pegárselas al cordel, y por raro que parezca fue Garfio quien les dijo que aplacaran su violencia. Sus labios se entreabrían en una maliciosa sonrisa de triunfo, mientras sus perros se limitaban a sudar porque cada vez que trataban de apretar al desdichado muchacho en un lado sobresalía en otro. La mente genial de Garfio había penetrado por debajo de la superficie de Presuntuoso, buscando no efectos, sino causas y su júbilo demostraba que las había encontrado. Presuntuoso, blanco de miedo, sabía que Garfio había descubierto su secreto, que era el siguiente. Ningún chico tan inflado emplearía un árbol en el que un hombre normal se quedaría atascado. Pobre Presuntuoso, ahora el más desdichado de todos los niños, pues estaba aterrorizado por Peter y lamentaba amargamente lo que había hecho. Terriblemente aficionado a beber agua cuando estaba acalorado, como consecuencia se había ido hinchando hasta alcanzar su actual gordura y en lugar de reducirse para adecuarse a su árbol, sin que los demás lo supieran había rebajado su árbol para que se adecuara a él. Garfio adivinó lo suficiente sobre esto como para convencerse de que por fin Peter estaba a su merced, pero ni una sola palabra sobre los oscuros designios que se formaban en las cavernas subterráneas de su mente cruzó sus labios. Se limitó a indicar que los cautivos fueran llevados al barco y que quería estar solo. ¿Cómo llevarlos? Atados con el cuerpo doblado realmente se los podría hacer rodar cuesta abajo como barriles, pero la mayor parte del camino discurría a través de un pantano. Una vez más la genialidad de Garfio superó las dificultades. Indicó que debía utilizarse la casita como medio de transporte. Echaron a los niños dentro, 4 fornidos piratas la izaron sobre sus hombros y, entonado la odiosa canción pirata, la extraña procesión se puso en marcha a través del bosque. No sé si alguno de los niños estaba llorando, si era así, la canción ahogaba el sonido, pero mientras la casita desaparecía en el bosque, un valiente aunque pequeño chorro de humo brotó de su chimenea, como desafiando a Garfio. Garfio lo vio y aquello jugó una mala pasada a Peter. Acabó con cualquier vestigio de piedad por él que pudiera haber quedado en el pecho iracundo del pirata. Lo primero que hizo al encontrarse a solas en la noche que se acercaba rápidamente fue llegarse de puntillas al árbol de Presuntuoso y asegurarse de que le proporcionaba un pasadizo. Luego se quedó largo rato meditando, con el sombrero de mal agüero en el césped, para que una brisa suave que se había levantado pudiera removerle refrescante los cabellos. Aunque negros eran sus pensamientos, sus ojos azules eran dulces como la pervinca. Escuchó atentamente por si oía sonido que proviniera de las profundidades, pero abajo todo estaba tan silencioso como arriba. La casa subterránea parecía ser una morada vacía más en el abismo. ¿Estaría dormido ese chico o estaba apostado al pie del árbol de Presuntuoso, con el puñal en la mano? No había forma de saberlo, excepto bajando. Garfio dejó que su capa se deslizara suavemente hasta el suelo y luego, mordiéndose los labios hasta que una sangre obscena brotó de ellos, se metió en el árbol. Era un hombre valiente, pero por un momento tuvo que detenerse allí y enjugarse la frente, que le chorreaba como una vela. Luego se dejó caer en silencio hacia lo desconocido.
Llegó sin problemas al pie del pozo y se volvió a quedar inmóvil, recuperando el aliento, que casi lo había abandonado. Al írsele acostumbrando los ojos a la luz difusa, varios objetos de la casa de debajo de los árboles cobraron forma, pero el único en el que posó su ávida mirada, buscado durante tanto tiempo y hallado por fin, fue la gran cama. En ella yacía Peter profundamente dormido. Ignorando la tragedia que se estaba desarrollando arriba, Peter, durante un rato después de que se fueran los niños, había seguido tocando la flauta alegremente, sin duda un intento bastante triste de demostrarse a sí mismo que no le importaba. Luego decidió no tomarse la medicina, para apenar a Wendy. Entonces se tumbó en la cama encima de la colcha, para contrariarla todavía más, porque siempre los había arropado con ella, ya que nunca se sabe si no se tendrá frío al avanzar la noche. Entonces casi se echó a llorar, pero se imaginó lo indignada que se pondría si en cambio se riera, así que soltó una carcajada altanera y se quedó dormido en medio de ella. A veces, aunque no a menudo, tenía pesadillas y resultaban más dolorosas que las de otros chicos. Pasaban horas sin que pudiera apartarse de estos sueños, aunque lloraba lastimeramente en el curso de ellos. Creo que tenían que ver con el misterio de su existencia. En tales ocasiones Wendy había tenido por costumbre sacarlo de la cama y ponérselo en el regazo, tranquilizándolo con mimos de su propia invención, y cuando se calmaba lo volvía a meter en la cama antes de que se despertara del todo, para que no se enterara del ultraje a que lo había sometido. Pero en esta ocasión cayó inmediatamente en un sueño sin pesadillas. Un brazo le colgaba por el borde de la cama, tenía una pierna doblada y la parte incompleta de su carcajada se le había quedado abandonada en la boca, que estaba entreabierta, mostrando las pequeñas perlas. Indefenso como estaba, lo encontró Garfio. Se quedó en silencio al pie del árbol mirando a través de la estancia a su enemigo. Se estremeció su sombrío pecho con algún sentimiento de compasión. Aquel hombre no era malo del todo. Le encantaban las flores, según me han dicho, y la música delicada. Él mismo no tocaba nada mal el clavicémbalo, y, admitámoslo con franqueza, el carácter idílico de la escena lo conmovió profundamente. De haber sido dominado por su parte mejor, habría vuelto a subir de mala gana por el árbol si no llega a ser por una cosa. Lo que le detuvo fue el aspecto impertinente de Peter al dormir. La boca abierta, el brazo colgando, la rodilla doblada. Eran tal personificación de la arrogancia que, en conjunto, jamás volverá, esperamos, a presentarse otra igual ante sus ojos tan sensibles a su carácter ofensivo. Endurecieron el corazón de Garfio. Si su rabia lo hubiera roto en 100 pedazos, cada uno de estos habría hecho caso omiso del percance y se habría lanzado contra el durmiente. Aunque la luz de la única lámpara iluminaba la cama débilmente, el propio Garfio estaba en la oscuridad y nada más dar un paso furtivo hacia adelante se topó con un obstáculo, la puerta del árbol de presuntuoso. No cubría del todo la abertura y había estado observando por encima de ella. Al palpar en busca del cierre, descubrió con rabia que estaba muy abajo, fuera de su alcance. A su mente trastornada le dio la impresión entonces de que la molesta cualidad de la cara y la figura de Peter aumentaba visiblemente y sacudió la puerta y se tiró contra ella. ¿Acaso se le iba a escapar su enemigo después de todo? Pero, ¿qué era aquello? Por el rabillo del ojo había visto la medicina de Peter colocada en una repisa al alcance de la mano. Adivinó lo que era al instante y al momento supo que el durmiente estaba en su poder. Para que no lo cogiera con vida, Garfio llevaba encima un terrible veneno, elaborado por él mismo a partir de todos los anillos mortíferos que habían llegado a sus manos. Los había cocido hasta convertirlos en un líquido amarillo desconocido para la ciencia y que probablemente era el veneno más virulento que existía. Echó entonces 5 gotas del mismo en la copa de Peter. Le temblaba la mano, pero era por júbilo y no por vergüenza. Mientras lo hacía evitaba mirar al durmiente, pero no por temor a que la pena lo acobardara, sino simplemente para no derramarlo. Luego le echó una larga y maliciosa mirada a su víctima y volviéndose, subió reptando con dificultad por el árbol. Al salir a la superficie parecía el mismísimo espíritu del mal, surgiendo de su agujero. Colocándose el sombrero de lado de la forma más arrogante, se envolvió en la capa, sujetando un extremo por delante como para ocultarse de la noche, que estaba en su hora más oscura y, mascullando cosas raras para sus adentros, se alejó sigiloso por entre los árboles. Peter siguió durmiendo. La luz vaciló y se apagó, dejando la vivienda a oscuras, pero él siguió durmiendo. No debían de ser menos de las 10 por el cocodrilo, cuando se sentó de golpe en la cama, sin saber qué lo había despertado. Eran unos golpecitos suaves y cautelosos en la puerta de su árbol. Suaves y cautelosos, pero en aquel silencio resultaban siniestros. Peter buscó a tientas su puñal hasta que su mano lo agarró. Entonces habló. ¿Quién es? Durante un buen rato no hubo respuesta.
Luego volvieron a oírse los golpes. ¿Quién es? No hubo respuesta. Estaba sobre ascuas y le encantaba estar sobre ascuas. Con 2 zancadas se plantó ante la puerta. A diferencia de la puerta de presuntuoso, esta cubría la abertura, así que no podía ver lo que había al otro lado, como tampoco podía verlo a él quien estuviera llamando. No abriré si no hablas, gritó Peter. Entonces por fin habló el visitante, con una preciosa voz como de campanas. Déjame entrar, Peter. Era Campanilla y rápidamente le abrió la puerta. Entró volando muy agitada, con la cara sofocada y el vestido manchado de barro. ¿Qué ocurre? ¿A que no lo adivinas? Exclamó y le ofreció 3 oportunidades. Suéltalo, gritó él, y con una sola frase incorrecta, tan larga como las cintas que se sacan los ilusionistas de la boca, le contó la captura de Wendy y los chicos. El corazón de Peter latía con furia mientras escuchaba. Wendy prisionera y en el barco pirata, ella, a quien tanto le gustaba que las cosas fueran como es debido. Yo la rescataré, exclamó, abalanzándose sobre sus armas. Al abalanzarse se le ocurrió una cosa que podía hacer para agradarla. Podía tomarse la medicina. Su mano se posó sobre la pócima mortal. No, chilló Campanilla, que había oído a Garfio mascullando sobre lo que había hecho mientras corría por el bosque. ¿Por qué no? Está envenenada. ¿Envenenada? ¿Y quién iba a envenenarla? Garfio. No seas tonta. ¿Cómo podría haber llegado Garfio hasta aquí? Ay. Campanilla no tenía explicación para esto, porque ni siquiera ella conocía el oscuro secreto del árbol de presuntuoso. No obstante, las palabras de Garfio no habían dejado lugar a dudas. La copa estaba envenenada. Además, dijo Peter, muy convencido, no me he quedado dormido. Alzó la copa. Ya no había tiempo para hablar, era el momento de actuar, y con uno de sus veloces movimientos Campanilla se colocó entre sus labios y el brebaje y lo apuró hasta las heces. Pero, Campanilla, ¿cómo te atreves a beberte mi medicina? Pero ella no contestó. Ya estaba tambaleándose en el aire. ¿Qué te ocurre? Exclamó Peter, asustado de pronto. Estaba envenenada, Peter, le dijo ella dulcemente, y ahora me voy a morir. Oh, Campanilla, ¿te la bebiste para salvarme? Sí. Pero, ¿por qué, Campanilla? Las alas ya casi no la sostenían, pero como respuesta se posó en su hombro y le dio un mordisco cariñoso en la barbilla. Le susurró al oído. Cretino. Luego, tambaleándose hasta su aposento, se tumbó en la cama. La cabeza de él llenó casi por completo la cuarta pared de su pequeña habitación cuando se arrodilló angustiado junto a ella. Su luz se debilitaba por momentos y él sabía que si se apagaba ella dejaría de existir. A ella le gustaban tanto sus lágrimas que alargó un bonito dedo y dejó que corrieran por él. Tenía la voz tan débil que al principio él no pudo oír lo que le decía. Luego lo oyó. Le estaba diciendo que creía que podía ponerse bien de nuevo si los niños creían en las hadas. Peter extendió los brazos. Allí no había niños y era por la noche, pero se dirigió a todos los que podían estar soñando con el país de nunca jamás y que por eso estaban más cerca de él de lo que pensáis. Niños y niñas en pijama y bebés indios desnudos en sus cestas colgadas de los árboles. ¿Creéis? Gritó. Campanilla se sentó en la cama casi con viveza para escuchar cómo se decidía su suerte. Le pareció oír respuestas afirmativas, pero no estaba segura. ¿Qué te parece? Le preguntó a Peter. Si creéis, les gritó él, aplaudid. No dejéis que Campanilla se muera. Muchos aplaudieron. Algunos no. Unas cuantas bestezuelas soltaron bufidos. Los aplausos se interrumpieron de repente, como si incontables madres hubieran entrado corriendo en los cuartos de sus hijos para ver qué demonios estaba pasando, pero Campanilla ya estaba salvada. Primero se le fue fortaleciendo la voz, luego saltó de la cama y por fin se puso a revolotear como un rayo por la habitación más alegre e insolente que nunca. No se le pasó por la cabeza dar las gracias a los que creían, pero le habría gustado darle su merecido a los que habían bufado. Y ahora a rescatar a Wendy. La luna corría por un cielo nublado cuando Peter salió de su árbol, cargado de armas y sin apenas nada más, para emprender su peligrosa aventura. No hacía el tipo de noche que él hubiera preferido. Había tenido la esperanza de volar, no muy lejos del suelo para que nada inusitado escapara a su atención, pero con aquella luz mortecina volar bajo habría supuesto pasar su sombra a través de los árboles, molestando así a los pájaros y notificando a un enemigo vigilante que estaba en camino. Lamentaba que el haber puesto unos nombres tan raros a los pájaros de la isla les hiciera ahora ser muy indómitos y difíciles de tratar. No quedaba más remedio que ir avanzando al estilo indio, en lo cual por fortuna era un maestro. Pero, ¿en qué dirección?, ya que no estaba seguro de que los niños hubieran sido llevados al barco. Una ligera nevada había borrado todas las huellas y un profundo silencio reinaba en la isla, como si la
naturaleza siguiera aún horrorizada por la reciente carnicería. Había enseñado a los niños algo sobre cómo desenvolverse en el bosque que él mismo había aprendido por Tigridia y Campanilla y sabía que en medio de una calamidad no era probable que lo olvidaran. Presuntuoso, si tenía oportunidad, haría marcas en los árboles, por ejemplo. Rizos iría dejando caer semillas y Wendy dejaría su pañuelo en algún lugar importante. Pero para buscar estas señales era necesaria la mañana y no podía esperar. El mundo de la superficie lo había llamado, pero no lo iba a ayudar. El cocodrilo pasó ante él, pero no había ningún otro ser vivo, ni un ruido, ni un movimiento. Sin embargo, sabía muy bien que la muerte súbita podía estar acechando junto al próximo árbol, o siguiéndole los pasos. Pronunció este terrible juramento. Esta vez o Garfio o yo. Entonces avanzó arrastrándose como una serpiente y luego, erguido, cruzó como una flecha un claro en el que jugaba la luna, con un dedo en los labios y el puñal preparado. Era enormemente feliz. 14. El barco pirata. Una luz verde que pasaba como de soslayo por encima del riachuelo de Kidd, cercano a la desembocadura del río de los piratas, señalaba el lugar donde estaba el bergantín, el Jolly Roger, en aguas bajas. Un navío de mástiles inclinados, de casco sucio, cada bao aborrecible, como un suelo cubierto de plumas destrozadas. Era el caníbal de los mares y apenas le hacía falta ese ojo vigilante, pues flotaba inmune en el terror de su nombre. Estaba arropado en el manto de la noche, a través del cual ningún ruido procedente de él podría haber llegado a la orilla. Apenas se oía nada y lo que se oía no era agradable, salvo el zumbido de la máquina de coser del barco ante la cual estaba sentado Smee, siempre trabajador y servicial, la esencia de lo trivial, el patético Smee. No sé por qué resultaba tan inmensamente patético, a menos que fuera porque era tan patéticamente inconsciente de ello, pero incluso los hombres más aguerridos tenían que apartar la mirada de él apresuradamente y en más de una ocasión, en las noches de verano, había removido el manantial de las lágrimas de Garfio, haciéndolas correr. De esto, como de casi todo lo demás, Smee era totalmente inconsciente. Unos cuantos piratas estaban apoyados en las bordas aspirando el malsano aire nocturno, otros estaban echados junto a unos barriles jugando a los dados y las cartas y los 4 hombres agotados que habían transportado la casita yacían sobre la cubierta, donde incluso dormidos rodaban hábilmente de un lado a otro para apartarse de Garfio, no fuera a ser que les atizara maquinalmente un zarpazo al pasar. Garfio pasaba ensimismado por la cubierta. ¡Qué hombre tan insondable! Era la hora de su triunfo. Peter había sido apartado para siempre de su camino y todos los demás chicos estaban a bordo del bergantín a punto de ser pasados por la plancha. Era su hazaña más siniestra desde los tiempos en que venció a Barbacoa y sabiendo como sabemos lo vanidoso que es el hombre, nos habríamos sorprendido si hubiera caminado por la cubierta con paso vacilante, henchido de la gloria de su éxito. Pero en su paso no había júbilo, lo cual reflejaba el derrotero de su mente sombría. Garfio se sentía profundamente abatido. Con frecuencia se sentía así cuando conversaba consigo mismo a bordo del barco en la quietud de la noche. Era porque estaba horriblemente solo. Este hombre inescrutable jamás se sentía tan solo como cuando estaba rodeado de sus perros. Eran tan inferiores socialmente a él. Garfio no era su auténtico nombre. Incluso en estos días revelar quién era en realidad provocaría un enorme escándalo en el país, pero como aquellos que leen entre líneas habrán adivinado, ya había asistido a un famoso colegio privado y las tradiciones de este seguían cubriéndolo como ropajes, con los cuales efectivamente están muy relacionadas. Por ello aún le resultaba ofensivo subir a un barco con la misma ropa con que lo había capturado y todavía conservaba en su caminar el distinguido aire desgarbado de su colegio. Pero sobre todo conservaba el amor a la buena educación. La buena educación. Por muy bajo que hubiera caído, todavía sabía que esto es lo que realmente cuenta. Desde su interior oía un chirrido como de portalones oxidados y a través de ellos se oía un severo golpeteo, como martillazos en la noche que impiden dormir. Su eterna pregunta era: ¿te has comportado hoy con buena educación? La fama, brillante oropel, es mía, exclamaba él. ¿Es realmente de buena educación sobresalir en algo?, replicaba el golpeteo de su colegio. Yo soy el único hombre a quien Barbacoa temía, insistía él, y el propio Flint temía a Barbacoa. Barbacoa, Flint, ¿a qué casa pertenecen? Era la cortante respuesta. La idea más inquietante de todas era si no sería de mala educación pensar sobre la buena educación. Se le revolvían las entrañas con este problema. Era una garra que llevaba dentro más afilada que la de hierro y mientras lo desgarraba, el sudor resbalaba por su rostro cetrino y le manchaba el jubón. A menudo se pasaba la manga por la cara, pero no había forma de detener el goteo. Ah, no envidiéis a Garfio.
Le sobrevino un presentimiento sobre su pronto final. Era como si el terrible juramento de Peter hubiera abordado el barco. Garfio sintió el lúgubre deseo de pronunciar su último discurso, no fuera a ser que pronto ya no hubiera tiempo para ello. Habría sido mejor para Garfio, exclamó, haber tenido menos ambición. Solo en sus momentos más negros se refería a sí mismo en tercera persona. Los niños no me quieren. Es curioso que pensara en esto, que antes jamás lo había preocupado. Quizás la máquina de coser le diera la idea. Estuvo largo rato mascullando para sus adentros, contemplando a Smee, que cosía plácidamente, convencido de que todos los niños tenían miedo de él. Que tenían miedo de él, miedo de Smee. No había un solo niño a bordo del bergantín esa noche que no le tuviera cariño ya. Les había dicho cosas espantosas y los había golpeado con la palma de la mano, porque no podía golpearlos con el puño, pero ellos simplemente se habían encariñado aún más con él. Michael se había probado sus gafas. Decirle al pobre Smee que lo encontraban simpático. Garfio ardía en deseos de decírselo, pero le parecía demasiado brutal. En cambio, dio vueltas en la cabeza a este misterio. ¿Por qué encuentran simpático a Smee? Rastreó el problema como el sabueso que era. Sí. Smee era simpático. ¿Qué era lo que le hacía ser así? De pronto surgió una horrible respuesta. ¿Buena educación? ¿Es que el contramaestre era bien educado sin saberlo, lo cual constituye la mejor educación? Recordó que uno tiene que recordar que no sabe que se es así antes de poder optar a ser elegido como miembro del POP. Con un grito de rabia alzó su mano de hierro sobre la cabeza de Smee, pero no descargó el golpe. Lo que le retuvo fue esta reflexión. ¿Qué sería matar a un hombre porque es bien educado? Mala educación. El infeliz Garfio se sentía tan impotente como sudoroso y cayó de bruces como una flor tronchada. Al pensar sus perros que iba a estar fuera de circulación por un rato, la disciplina se relajó al instante y se pusieron a bailar como locos, cosa que lo reanimó al momento, sin un solo rastro de humana debilidad, como si le hubieran echado un cubo de agua encima. Silencio, patanes, gritó, os paso por debajo de la quilla. El jaleo se apagó de inmediato. ¿Están todos los niños encadenados para que no puedan huir volando? Sí, señor. Pues subidlos a cubierta. Sacaron a rastras de la bodega a los desdichados prisioneros, a todos menos a Wendy, y los colocaron en fila delante de él. Por un rato pareció no advertir su presencia. Se acomodó sin prisas, tarareando, sin desafinar, por cierto, pasajes de una canción grosera y jugueteando con una baraja. De cuando en cuando la brasa de su cigarro daba un toque de color a su cara. Bueno, muchachotes, dijo enérgicamente, esta noche 6 de vosotros seréis pasados por la plancha, pero tengo sitio para 2 grumetes. ¿Quién de vosotros quiere serlo? No lo irritéis sin necesidad, les había recomendado Wendy en la bodega, de forma que le lo dio un paso adelante cortésmente. Lelo aborrecía la idea de servir a las órdenes de semejante hombre, pero un instinto le dijo que sería prudente atribuir la responsabilidad a una persona ausente y, aunque era algo tonto, sabía que solo las madres están siempre dispuestas a hacer de parachoques. Todos los niños saben que las madres son así y las desprecian por eso, pero se aprovechan de ello constantemente. Así que le lo explicó con prudencia. Verá usted, señor, es que no creo que a mi madre le gustara que yo fuera pirata. Le gustaría a tu madre que fueras pirata. ¿Presuntuoso? Le guiñó un ojo a Presuntuoso, quien dijo apesadumbrado. No creo, como si deseara que las cosas no fueran así. Gemelo, ¿a tu madre le gustaría que fueras pirata? No creo, dijo el primer gemelo, tan despabilado como los otros. Avispado, a tu madre. Basta de cháchara, rugió Garfio y los portavoces fueron arrastrados a su sitio. Tú, chico, dijo, dirigiéndose a John, parece que tú tienes algo de agallas. No has querido nunca ser pirata, valiente. Ahora bien, a veces John había experimentado este deseo al luchar con las matemáticas de primero y le chocó que Garfio lo eligiera. Una vez pensé en llamarme Jack Mano Roja, dijo con timidez. Un buen nombre, ya lo creo. Aquí te llamaremos así, si te unes, muchachote. ¿Tú qué crees, Michael? Preguntó John. ¿Cómo me llamaríais si me uniera? Preguntó Michael. Joe Barbanegra. Naturalmente. Michael se quedó muy impresionado. ¿Qué te parece, John? Quería que John decidiera y John quería que decidiera él. ¿Seguiremos siendo respetuosos súbditos del rey? Preguntó John. Garfio contestó entre dientes. Tendríais que jurar, abajo el rey. Quizás John no se había comportado muy bien hasta entonces, pero ahora estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces no quiero, exclamó, golpeando el barril que tenía Garfio delante. Y yo tampoco, gritó Michael. ¡Viva Inglaterra! Chilló Rizos. Los enfurecidos piratas les pegaron en la boca y Garfio rugió. Eso será vuestra perdición.
Traed a su madre. Preparad la plancha. Solo eran unos niños y se quedaron blancos al ver a Jux y a Checo preparar la plancha mortal. Pero trataron de parecer valientes cuando trajeron a Wendy. Nada de lo que yo pueda decir os dará una idea de cómo despreciaba a Wendy a aquellos piratas. Para los chicos había por lo menos cierto atractivo en la vocación pirata, pero lo único que ella veía era que el barco no había sido fregado desde hacía años. No había ni una sola portilla sobre cuyo mugriento cristal no se pudiera escribir «guarro» con el dedo y ella ya lo había escrito en varios. Pero, como es natural, cuando los chicos se agruparon a su alrededor no pensaba más que en ellos. «Bueno, hermosa mía», dijo Garfio, hablando como si tuviera la boca llena de caramelo, «vas a ver cómo tus niños son pasados por la plancha». Aunque era un refinado caballero, la intensidad de sus meditaciones le había manchado la gorguera y de pronto se dio cuenta de que ella la estaba observando. Con un movimiento apresurado trató de taparla, pero ya era tarde. ¿Van a morir?, preguntó Wendy, con una mirada de desprecio tan olímpico que él casi se desmayó. Sí, gruñó y exclamó relamiéndose. Silencio todo el mundo. Oigamos las últimas palabras de una madre a sus hijos. En este momento Wendy estuvo magnífica. Estas son mis últimas palabras, queridos, dijo con firmeza. Creo que tengo un mensaje para vosotros de parte de vuestras madres auténticas y es el siguiente. Esperamos que nuestros hijos mueran como caballeros ingleses. Incluso los piratas se quedaron sobrecogidos y le lo exclamó histéricamente. Voy a hacer lo que espera mi madre. ¿Tú qué vas a hacer, avispado? Lo que espera mi madre. ¿Tú qué vas a hacer, gemelo? Lo que espera mi madre. John, ¿tú qué vas? Pero Garfio había recuperado el habla. Atadla, gritó. Fue Smee quien la ató al mástil. Escucha, rica, susurró, te salvaré si prometes ser mi madre. Pero ni siquiera por Smee estaba dispuesta a prometer tal cosa. Casi preferiría no tener hijos, dijo con desdén. Es triste saber que ni un solo chico la estaba mirando mientras Smee la ataba al mástil. Todos tenían los ojos clavados en la plancha, el último paseo que iban a dar. Ya no conseguían tener la esperanza de caminar por ella con gallardía, pues habían perdido la capacidad de pensar, solo podían mirar y temblar. Garfio sonrió con los dientes apretados burlándose de ellos y dio un paso hacia Wendy. Su intención era volverle la cara para que viera a los chicos caminando por la plancha uno por uno. Pero jamás llegó hasta ella, jamás oyó el grito de angustia que esperaba arrancarle. En cambio, oyó otra cosa. Era el horrible tic-tac del cocodrilo. Todos lo oyeron, los piratas, los chicos. Wendy. E inmediatamente todas la cabeza se volvieron en una dirección. No hacia el agua, de donde procedía el ruido, sino hacia Garfio. Todos sabían que lo que estaba a punto de ocurrir solo le concernía a él y que de actores habían pasado de repente a ser espectadores. Fue espantoso observar el cambio que le sobrevino. Era como si le hubieran cortado todas las articulaciones. Cayó hecho un guiñapo. El ruido se fue acercando sin parar y por delante de él surgió este horrendo pensamiento. El cocodrilo está a punto de abordar el barco. Incluso la garra de hierro colgaba inerte, como si supiera que no era parte intrínseca de lo que quería el atacante. De haberse quedado tan tremendamente solo, cualquier otro hombre habría yacido con los ojos cerrados en el lugar donde cayera, pero el poderoso cerebro de Garfio seguía funcionando y guiado por él se arrastró a cuatro patas por la cubierta alejándose todo lo que pudo del ruido. Los piratas le abrieron paso respetuosamente y solo cuando se vio arrinconado contra las cuadernas habló. «Escondedme», gritó roncamente. Se apiñaron en torno a él, apartando los ojos de lo que estaba subiendo a bordo. No se les ocurrió luchar contra ello. Era el destino. Solo cuando Garfio quedó oculto la curiosidad aflojó los miembros de los chicos y así pudieron correr hasta el costado del barco para ver al cocodrilo trepando por él. Entonces se llevaron la sorpresa mayor de la noche entre las noches, pues no era ningún cocodrilo lo que venía en su ayuda. Era Peter. Les hizo señas para que no soltaran ningún grito de admiración que pudiera levantar sospechas. Luego siguió haciendo tic-tac. 15. Esta vez o Garfio o yo. A todos nos ocurren cosas extrañas a lo largo de nuestra vida sin que durante cierto tiempo nos demos cuenta de que han ocurrido. Así, por ejemplo, de pronto descubrimos que hemos estado sordos de un oído desde hace ni se sabe cuánto, pero digamos que media hora. Pues bien, una experiencia de este tipo había tenido Peter aquella noche. Cuando lo vimos por última vez estaba cruzando la isla sigilosamente con un dedo en los labios y el puñal preparado. Había visto pasar al cocodrilo sin notar nada especial en él, pero luego recordó que no había estado haciendo tic-tac. Al principio esto le pareció extraño, pero no tardó en llegar a la acertada conclusión de que al reloj se le había acabado la cuerda.
Sin pararse a pensar en lo que podría sentir un prójimo privado tan bruscamente de su compañero más íntimo, Peter se puso a pensar al momento en cómo podría aprovecharse de la catástrofe y decidió hacer tic-tac, para que los animales salvajes creyeran que era el cocodrilo y lo dejaran pasar sin molestarlo. Hizo tic-tac magníficamente, pero con un resultado insospechado. El cocodrilo estaba entre los que oyeron el sonido y se puso a seguirlo, aunque ya fuera con el propósito de recuperar lo que había perdido, ya fuera simplemente como amigo creyendo que había vuelto a hacer tic-tac por su cuenta, es algo que jamás sabremos con certeza, pues, como todos los que son esclavos de una idea fija, era un animal estúpido. Peter llegó a la playa sin problemas y siguió adelante sin pararse, metiendo las piernas en el agua como si no se diera cuenta de que había entrado en un elemento nuevo. De esta forma pasan muchos animales de la tierra al agua, pero ningún otro humano que yo conozca. Mientras nadaba solo pensaba en una cosa. Esta vez Garfio oyó. Llevaba tanto tiempo haciendo tic-tac que seguía haciéndolo sin percatarse de ello. Si lo hubiera sabido se habría parado, ya que subir al bergantín con ayuda del tic-tac, aunque era una idea ingeniosa, no se le había ocurrido. Por el contrario, creía que había trepado por su costado silencioso como un ratón y se sorprendió al ver a los piratas apartándose de él, con Garfio en medio de ellos tan abatido como si hubiera oído al cocodrilo. El cocodrilo. Tan pronto como Peter lo recordó oyó el tic-tac. Al principio creyó que el ruido sí que procedía del cocodrilo y miró hacia atrás rápidamente. Luego cayó en la cuenta de que lo estaba haciendo él mismo y al instante se hizo cargo de la situación. ¡Qué listo soy!, pensó de inmediato y les hizo señas a los chicos de que no prorrumpieran en aplausos. En ese momento Ed Taint, el furriel, salió del castillo de proa y avanzó por la cubierta. Ahora, lector, cronometra con tu reloj lo que pasó. Peter le clavó el puñal bien hondo. John tapó la boca al malhadado pirata para ahogar el gemido de agonía. Cayó hacia adelante. 4 chicos lo cogieron para evitar el golpe. Peter dio la señal y la carroña fue lanzada por la borda. Se oyó un chapuzón y luego silencio. ¿Cuánto ha durado? 1. Presuntuoso había empezado a llevar la cuenta. Menos mal que Peter, todo el de puntillas, desapareció dentro del camarote, ya que más de un pirata estaba armándose de valor para mirar atrás. Ya podían oír la respiración entrecortada de los demás, lo cual les demostraba que el ruido más terrible había pasado. Se ha ido, capitán, dijo Smee, limpiándose las gafas. Ya está todo en calma otra vez. Poco a poco Garfio fue sacando la cabeza de la gorguera y escuchó tan atentamente que podría haber captado el eco del tic-tac. No se oía ni un ruido y se irguió completamente con firmeza. Pues a la salud de Johnny Plancha, exclamó con descaro, odiando a los chicos más que nunca porque lo habían visto achantarse. Se puso a cantar esta vil cancioncilla. Yo, viva la plancha. Por ella te pasearás hasta que baje y tú también a reunirte con Satanás. Para aterrorizar aún más a los prisioneros, aunque con cierta pérdida de dignidad, se puso a bailar por una plancha imaginaria, haciéndoles muecas mientras cantaba y cuando terminó gritó. ¿Queréis probar el gato de 9 colas antes de caminar por la plancha? Ante esto cayeron de rodillas. No, no, exclamaron tan lastimeramente que todos los piratas sonrieron. Trae el gato, Jux, dijo Garfio, está en el camarote. El camarote. Peter estaba en el camarote. Los niños intercambiaron miradas. Sí, señor, dijo Jux alegremente y entró en el camarote. Lo siguieron con la mirada. Apenas se dieron cuenta de que Garfio había reanudado su canción y que sus perros se le habían unido. Yo. Viva el gato que araña tiene 9 colas. Ya veis si al marcarte la espalda. Nunca sabremos cómo era el último verso, pues de pronto la canción se interrumpió por un horrendo chillido procedente del camarote. Resonó por todo el barco y se apagó. Luego se oyeron unos graznidos que los chicos entendieron muy bien, pero que para los piratas resultaban casi más espeluznantes que el chillido. ¿Qué ha sido eso?, gritó Garfio. 2, dijo presuntuoso con solemnidad. El italiano Checo vaciló un momento y luego se lanzó hacia el camarote. Salió tambaleándose, blanco como una sábana. ¿Qué le pasa a Bill Jux, perro?, siseó Garfio, irguiéndose ante él. Lo que le pasa es que está muerto, apuñalado, replicó Checo con voz sepulcral. Bill Jux muerto, exclamaron los atónitos piratas. El camarote está oscuro como la pez, dijo Checo, casi farfullando, pero hay algo horrible ahí dentro, lo que oímos graznar. El júbilo de los chicos, las miradas furtivas de los piratas, todo esto notó Garfio. Checo, dijo con voz más acerada, vuelve y tráeme a ese pajarraco. Checo, valiente entre los valientes, se encogió ante su capitán, exclamando. No, pero Garfio le estaba haciendo carantoñas a su garra.
¿Has dicho que irías, Checo? Dijo con aire distraído. Checo fue, después de levantar los brazos en un gesto de desesperación. Ya no había más cánticos, todos escuchaban y de nuevo se oyó un chillido agónico y de nuevo un graznido. Nadie habló excepto Presuntuoso. 3, dijo. Garfio llamó a sus perros con un gesto. Por las barbas de Satanás, bramó, ¿quién me va a traer a ese pajarraco? Espere a que salga Checo, gruñó Starkey y los demás se unieron a él. Me ha parecido oír que te ofrecías, Starkey, dijo Garfio, ronroneando de nuevo. No, por todos los demonios, gritó Starkey. Mi Garfio cree que sí, dijo Garfio acercándose a él, ¿no crees que sería conveniente darle gusto al Garfio, Starkey? Que me cuelguen si entro ahí, replicó Starkey empecinado, y la tripulación lo volvió a apoyar. ¿Así que un motín? Preguntó Garfio en un tono más agradable que nunca. Y Starkey es el cabecilla. Piedad, capitán, gimoteó Starkey, ahora todo tembloroso. Choca a esos 5, Starkey, dijo Garfio, alargando la garra. Starkey miró a su alrededor en busca de ayuda, pero todos lo abandonaron. Mientras retrocedía, Garfio avanzaba con la chispa roja en los ojos. Con un grito de desesperación el pirata saltó por encima de Tom el Largo y se precipitó en el mar. 4, dijo Presuntuoso. Y ahora, preguntó Garfio cortésmente, ¿hay algún otro caballero que quiera amotinarse? Cogiendo un farol y alzando el Garfio con gesto amenazador, dijo. Yo mismo sacaré a ese pajarraco, y entró corriendo en el camarote. 5. ¿Cómo deseaba Presuntuoso decirlo? Se humedeció los labios para estar listo, pero Garfio salió tambaleándose, sin el farol. Algo ha apagado la luz, dijo un poco tembloroso. Algo, repitió Mullins. ¿Qué ha sido de Checo? Preguntó. Noodler. Está tan muerto como Jukes, dijo Garfio sucintamente. Su poca gana de regresar al camarote produjo una mala impresión en todos ellos y los gritos rebeldes se dejaron oír de nuevo. Todos los piratas son supersticiosos y Cookson exclamó. Dicen que la mejor forma de saber si un barco está maldito es cuando hay una persona más a bordo de las que debería haber.